Cordial saludo para todos. Mi nombre es Héctor Alfonso Vargas Dávila, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Para la tarea 2, Cultura, un concepto antropológico, elegí el pueblo, el cabildo indígena Tibú, Umari Masa. Voy a hablar de él, cuáles son las expresiones, los símbolos, los saberes, las tradiciones o manifestaciones de la cultura, que son las características del pueblo. ¿Qué encontramos de ellos? Encontré la ubicación. Ellos están ubicados en Agua Claras, esta localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá. Su lugar de origen es en el río Paca, afluente del río Papurí, en los caños Huima y Viña, en el departamento del Vaupés. Ellos también reciben el nombre de pueblo siriano. Ellos son personas que tanto hombres como mujeres se caracterizan por sus rasgos indígenas, como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio y una contextura robusta. Su vestimenta varía según el tipo del clima. Ellos habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejidos de algunos accesorios hechos con pieles de animales, con madera o con huesos. Suelen fumar tabaco y durante sus rituales bailan y cantan utilizando instrumentos de vientos como las flautas de pan y los caracoles. También usan tambores y maracas. En cuanto a las creencias religiosas, ellos no buscan a Dios. Ellos por medio de Yahé y otras cosas, como muchos lo dicen. Ellos buscan el conocimiento, saber cómo sanar a las personas, cómo reunir y cómo dar la felicidad a la gente. También ellos expresan que los indios no son de Dios, son de sus ancestros. Todo indio, toda nación tiene su historia de nacimiento, son de esta tierra. Ellos también se preocupan por enseñar lo vital, lo práctico, lo humano, lo cotidiano. Son unidos como comunidad y conservan sus tradiciones, e intentando sobrevivir de una selva llamada ciudad, ya que para ellos la ciudad es una selva que a su vez de animales hay personas que matan y cometen actos malos, además del egoísmo que han observado al momento de que saludan a otras personas y muchos no le contestan. El solo hecho de ser muchos en un lugar y no saber quiénes son, cómo se llaman, demuestra y le hacen entender que las personas no les importa el uno al otro. También el pueblo siriano o tibú tradicionalmente en su lugar de origen vivía en malocas. Estas eran de forma rectangular. Son constituidas por materiales de zonas de corteza de los árboles, hojas de palma o de madera en general. Actualmente están organizados en viviendas individuales para la habitación de familias nucleares. La lengua siriana pertenece a la lingüística tucano oriental, a la cual se suman alrededor de 14 lenguas más que guardan entre sí y son notorias semejantemente estructurales. Por otro lado, encontramos la problemática y los procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo. Entre las principales problemáticas que encontré está el desplazamiento forzado, la necesidad del estado de sobrevivencia de todo sentido económico, político, simbólico, hasta físico, ya que estos están constantemente en riesgo de desaparición. Por ejemplo, acá en Bogotá o en la ciudad de Bogotá se encuentran 27 familias
y a nivel nacional hay cerca de 600 personas que pertenecen a este pueblo. Desde sus costumbres y habilidades buscan la forma de adaptarse y subsistir en una ciudad. Tratan a veces de dejar su identidad a un lado. Esto con el fin de resistir y mantener su memoria colectiva a la necesidad de conformar un cabildo, aunque está condicionado por algunas normas dadas por las organizaciones ajenas al pueblo tibú. Pero pese a esto se muestran fuertes a través de su habla y su bagaje. Ellos transmiten oralmente sus creencias y mediante la cotidianidad ellos enseñan o aprenden cómo llevar a cabo. Por otro lado, según la lectura que realicé, voy a explicar el proceso de enculturación. Este proceso mediante el cual se aprende aspectos propios de una cultura. Esta generación, esto está de generación en generación, teniendo como individuos para la enseñanza de los participantes más pequeños de cada pueblo. En este caso nos referimos a los niños, ya que estos tienen la capacidad de absorber el conocimiento con mayor facilidad a través del contacto y de la observación. Estos lo van asociando con la socialización de estos, con las costumbres y con la memoria cultural que se le transmite a través de la oralidad y de las conductas. Es así como cada cultura son los mayores quienes transmiten sus memorias a las nuevas generaciones, quien deben replicar la conducta de generación en generación o a la generación anterior a ellos. El proceso de culturización es el mecanismo dominante de cada cultura con el cual se puede hacer perdurar sus memorias, aunque corriendo el riesgo de esto, los más jóvenes, al tener contacto con la forma de vivir de los llamados civilizados, lleguen al abismo generacional desviándose así su identidad. Esto nos habla de que en la ciudad los más jóvenes tratan de vivir una forma diferente, que se hacen llamar civilizados, y ellos tienen el riesgo o sienten el riesgo de que la generación llegue a un abismo, ya que ellos se pueden desviar de su propia identidad, pueden olvidar sus creencias. ¿Cómo definimos el concepto cultura en la antropología? Se define cultura como un grupo o totalidad de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, valores, patrones de comportamiento y otros aspectos, los cuales son adquiridos por el hombre al ser miembro de una sociedad, además de las reacciones y actividades mentales y físicas que se caracterizan de una manera individual o grupal a los individuos que hacen parte de un grupo o ambiente en específico. Estas las adquiere mediante la tradición, ya que nos permite diferenciarnos de otros grupos, diferentes grupos. ¿Qué entiendo por antropología y cuál es la importancia en un país como Colombia, que es declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? En mi concepto entiendo que la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La importancia en nuestro país Colombia, al ser pluriétnico y multicultural, puede identificar, estudiar y escribir cómo son los individuos que conforman cada una de estas poblaciones, qué costumbres tienen, cuáles son sus orígenes, cómo se relacionan en la actualidad con el medio y la situación actual del país, qué dificultades presentan, cómo las afrontan, además de la relación que hay entre grupos, ya sea por los conflictos socioculturales
o por la alianza cultural. La antropología en nuestro país tiene una tarea ardua con la oportunidad de estudiar diferentes culturas, las cuales son diversas de su tamaño u origen, de las cuales se tiene con mucho conocimiento que contribuyen a la memoria cultural histórica de nuestra nación. Muchas gracias por su atención.